Entonces, acuérdense ustedes que la hipertensión arterial, qué es lo que va a hacer? La hipertensión arterial va a, en esta va a haber una estimulación constante del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Y esto es lo que va a conducir, y esto es lo que va a conducir finalmente a fibrosis intersticial renal. Ahí, ¿ya? Fibrosis intersticial renal, y esto es lo que me va a conducir al fallo renal, ¿ya? En cambio, así mismo, la diabetes mellitus, eh, es lo que va a producir finalmente eh, afectación vascular, ¿ya? ¿Cómo? Con las complicaciones, como las complicaciones micro y macrovasculares. Entonces va a producir fallo renal, ¿no? Y esta afectación vascular eh, en la diabetes mellitus me va también a conducir a mí a esto de acá, hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces eso se hace un círculo, se hace un círculo, es un círculo. Eso se hace un círculo constante, ¿ya? Entonces eso es lo que va a producir. ¿Y cuál es la principal anomalía aquí? Ya sería función de la membrana, ¿ya? Glomerular. Bien. Entonces, si yo tengo lesión en la membrana capilar glomerular, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería una de las primeras cosas que tendría un paciente al haber ya lesión de la membrana capilar glomerular? Proteinuria. Proteinuria, exactamente. La primera manifestación que vamos a tener nosotros es la proteinuria. Entonces, por eso que dentro del depistaje o del estudio del paciente eh, con, con hipertensión arterial o diabetes mellitus, siempre tenemos nosotros que pedir pues, un examen de orina buscando albuminuria, ¿ya? Entonces yo tengo aquí, como tengo lesión de la membrana capilar glomerular, entonces yo voy a tener automáticamente proteinuria. Y si tengo proteinuria, automáticamente, ¿qué va a empezar a presentar el paciente? Edemas Edema, por por supuesto. disminución. Tengo proteinuria, el paciente enseguida va a presentar, a empezar a presentar edema, ¿ya? Entonces más o menos así va por ahí el enfoque de, de esto de aquí, ¿no? Y luego yo tengo ya daño estructural renal, ¿cierto? Ya. Daño estructural renal.
Ya, o sea, ¿con qué mecanismo o por qué mecanismo se produce daño estructural renal? Acuérdense ustedes que o sea, la mayoría de las enfermedades crónicas causan una pérdida gradual de nefronas, ¿ya? Entonces, causan una pérdida gradual de nefronas y esto hace que se produzca una sobrecarga de parte de las nefronas que están eh, funcionantes, las remanentes, ¿no? Y, y esta sobrecarga va a ser causada por la hiperfiltración, ¿ya? Que se dan estos pacientes, ¿no? Y eso hace hipertrofia y eso conduce a la fibrosis, ¿ya? Entonces se ponen los tejidos duros, se hace la fibrosis, se hace la fibrosis, ¿no? Y eso es lo que conduce a prácticamente al daño estructural renal. Entonces ya no hay filtración, ¿sí? Y los riñones empiezan a ponerse hipotróficos o atróficos, ¿ya? En todas las patologías. Exceptuando la nefropatía por VIH, por ejemplo, que inicialmente los riñones no están, eh, no están chicos, los están grandes, o asimismo la nefropatía por diabetes mellitus, inicialmente los riñones no están chicos, ¿no? Porque de todas maneras, el estudio de imágenes ecográficos es uno de los medios para determinar enfermedad renal crónica, ¿ya? Ya que nos indica, obviamente, cuando los riñones están enfermos. Están chicos. Ya, otra patología también me parece que, sí, la amiloidosis, también inicialmente tenemos los riñones normales. Entonces, en la ecografía reportan riñones normales. Están normales, sí, pero no están filtrando. Por eso que muchos de esos pacientes, ellos dicen, pero doctor, yo orino bien, orino todo, yo orino, yo orino harto, dicen ellos. "Ah, orino harto, por supuesto, botan el agua, pero no filtran. Entonces ellos piensan que con el hecho de orinar los riñones están funcionando. Entonces, eso tenemos que explicar siempre a los pacientes. No, señor, usted está orinando, sí, porque bota el agua, pero no filtra las toxinas y esas toxinas se acumulan en la sangre. Entonces ahí ellos empiezan a entender, porque hay gente que no entiende, ellos se cierran y piensan que porque están orinando, sus riñones sí están funcionando. Y no, y son reacios, reacios, reacios. 2, 3 años se pasan así hasta que ya llegan con la complicación de la, de la, de la uremia, de la toxicidad por uremia, ¿ya? Entonces, eso es así. Y habíamos dicho, acuérdense también que eh, cómo se determinaba el grado de insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, en función a qué cosas. ¿Quién me puede decir? A la tasa de filtrado glomerular. Tasa filtrada glomerular Y albúmina. Al y al- cociente, albúmina, creatinina en orina. exactamente. Dos cosas. Entonces, eso no se olviden, ¿sí? No se olviden. Las dos cosas por las cuales se determina el grado de función de los riñones, es la tasa de filtrado glomerular y a la albuminuria, ¿ya? Entonces, cada uno de estos parámetros tiene categorías que debemos ir evaluando, ¿sí? Ya. Entonces, así mismo habíamos visto que habían fórmulas para estimar es la palabra clave, para estimar el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, ahora como ya antes, bueno, nosotros nos grabábamos la fórmula de Cockcross-Gault, ¿sí? Que era 140 menos la edad por el peso en kilos sobre la sobre la creatinina plasmática por 72. Ya, eso en varones y el resultado se lo multiplicaba por 0,85, será mujer. Pero ahora ya hay fórmulas más precisas y exactas, ¿no? Que, que han adicionado otros parámetros. Y estos obviamente ya son fórmulas que no uno las tiene que memorizar. Ya, ya están en aplicaciones, en internet, entonces simplemente uno hace la estimación
con las fórmulas, la CK de EPIC, que es un trabajo que les voy a mandar a hacer a mí más tarde, y la MDRD. Ya, entonces se estima el filtrado glomerular y nos da una aproximación de cuánto está ese paciente, cuánto está su tasa de creatinina. Y asimismo, eh, el dato exacto nos da la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Pero también existe la orina minutada, ¿no? Que puede ser una orina, un filtrado, una depuración de creatinina en una orina de 2 horas, por ejemplo. ¿Ya? Eh, repito, las cosas más frecuentes en nuestro medio: diabetes mellitus, hipertensión arterial, diabetes mellitus de la cabeza. Ya a nivel mundial, ya la diabetes mellitus está como primera causa, ¿no? Pero en otros países, en otras áreas, por ejemplo, en las zonas europeas, a la cabeza va, por ejemplo, está entre diabetes mellitus, seguida de las glomerulopatías, por ejemplo. Acá nosotros, en cambio, es la hipertensión arterial. En Norteamérica también va diabetes mellitus, hipertensión arterial, ¿sí? Y ahí vienen el resto de patologías que también pueden producir una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Por ejemplo, estos riñones poliquísticos, la obstrucción por cálculos renales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sinnúmero de casos, unos en mayor proporción que otras, que nos conducen finalmente a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Y que obviamente, si no es tratado a tiempo, pues la evolución de estas pues es mucho más rápida. Y obviamente depende también de ciertos factores agravantes eh, que van a deteriorar más la función de los riñones. Por ejemplo, en el estudio de los pacientes con enfermedad renal crónica, eh, por X circunstancias, la aplicación de medios de contraste o la aplicación de fármacos nefrotóxicos, entonces se va a acelerar más el deterioro de la función renal. Por ejemplo, un caso que vi justamente hace una semanita, un paciente masculino de, creo que era 40 años de edad, ¿sí? Con antecedentes ya de insuficiencia renal crónica, pero con parámetros de urea creatinina eh, adecuados, ¿no? Estadio 2, tenía este paciente. Y este paciente había estado con infección de vías urinarias, eh, le hacen el urocultivo y había salido pólipo, solo sensible a, amicacina y a gentamicina. Entonces, el médico le pone amicacina, 1 gramo al día por 5 días, creo. Pero solamente le alcanzan a poner dos ampollitas. Y esos riñones se separaron, pero totalmente. Se separaron literalmente. El paciente se empezó a dematizar. En 2 días estaba, bueno, cuando me llamaron, yo los fui a ver a la casa. Estaba totalmente dematizado ese paciente. Sí, estaba dematizado. Estaba anúrico, estaba prácticamente anúrico. Entonces lo que hicimos fue ingresarlo inmediatamente, no esperar nada más, sino que ingresarlo porque no estaba orinando. Se ingresa, se hacen los exámenes, efectivamente. Urea, creatinina elevadísimo. El potasio lo tenía en 7.5, me parece, 7.5, se imagina. Entonces era diálisis urgente ese paciente. Y se procedió. Se le hizo diálisis, se hizo como 3 diálisis, se mejoró la función renal. eh, se- y el paciente, bueno, se cambiaron antibióticos no nefrotóxicos porque necesitaba el paciente antibióticos. Y mejoró la función renal y bueno, fue dado de alta. Entonces, siempre cualquier factor, cualquier situación que me incremente, eh, que sea deleterio para el riñón, pues lo va a hacer. Va a adelantar su necesidad después de tratamiento de sustitución renal, ¿ya? Entonces, por eso siempre debe evitarse al máximo los medios de contraste, los nefrotóxicos. Entonces, siempre estos pacientes uno tiene que explicarles que no puede tomar cualquier medicina, no puede aplicarse cualquier cosa, que debe consultarlo previamente, ¿ya? Para que no, justamente no ocurran este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos daño estructural renal, ¿no es cierto? Ya tenemos nosotros daño renal, eh, ya, ya, entonces hay daño ya renal. Entonces, automáticamente en estos pacientes vamos a tener ya un sinnúmero de, de circunstancias, ¿no?
eh, que depende del riñón netamente. Acuérdense ustedes de las múltiples funciones que tiene el riñón, ¿no? Tiene múltiples funciones el riñón, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos una disminución de qué cosa, de la 25 hidroxi, Colecalciferol. 25 hidroxi, colecalciferol. Muy bien. ¿Ya? Colecalciferol. Y esto automáticamente me va a producir, ¿qué cosa? Tengo la vitamina D disminuida, Hipocalcemia. hipocalcemia, ¿cierto? Perfecto. Hipocalcemia, ¿ya? Y esto va a ser causa de que se eleve pues la PTH, ¿no es cierto? ¿Ya? Por acumulación por disminución de la eliminación de fósforo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto va a ser Aumentar el PTH. hipertiroidismo. Y nosotros vamos a tener aquí la enfermedad ósea. Enfermedad ósea, ¿ya? En el caso del hipoparatiroidismo, habíamos hablado en el contexto de enfermedad de Doctor, bajo disculpe, recambio. una pregunta. ¿No Ujú. sería hiperparatiroidismo? Porque como hay hipocalcemia, tiene que aumentar el PTH para que exista la resorción ósea. Hay, hay, Para... hipo- hay hipocalcemia y se genera hiperfosfatemia. No, sí, pero digo el hiperparatiroidismo. Se puso Ah, no, hipoparatiroidismo. perdón, sí, sí, perdón, hiperparatiroidismo. Sí, 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 sí. Perdón, gracias. Hiperparatiroidismo. Porque ahí es donde aumenta Hiper, la PTH y eso hace hiperparatiroidismo. la Sí, resorción sí. ósea. Hiperparatiroidismo. Ya, hiperparatiroidismo. Sí. Entonces ahí estamos, al ver un hiperparatiroidismo, que esto es lo que ocurre en estos pacientes, en etapas iniciales, en ellos ya empieza a haber hiperparatiroidismo, se empieza a elevar de manera gradual. Ya es que es uno de los trastornos del metabolismo del producto calcio-fósforo. Entonces hay un hiperparatiroidismo, ¿ya? Y ahí ya estamos hablando de una enfermedad de alto recambio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como la osteitis fibrosa quística, por ejemplo. Bueno, ¿ya? En cambio, cuando tenemos nosotros, en el contexto de una PTH normal o disminuida, estamos hablando de una enfermedad de bajo recambio y ahí estaríamos en el contexto de una enfermedad, por ejemplo, ósea dinámica o una osteomalacia, ¿ya? Entonces, asimismo, se va a producir una incapacidad para retener, para concentrar la orina, ¿no? ¿Ya? Y esto es lo que nos va a dar a nosotros como síntoma clínico en estos pacientes, pues, la nicturia, ¿ya? Vamos a tener también trastornos electrolíticos, ¿sí? Bueno, ahí incluye sodio, potasio, trastornos del equilibrio ácido-base que vamos a tener siempre con estos pacientes.
que la tendencia va a ser siempre a la acidosis metabólica en estos pacientes, ¿no? Un desequilibrio hidroelectrítico. Vamos a tener también ya. Entonces vamos a tener luego la acumulación de productos nitrogenados, ¿no? Ya. Y esto de aquí es lo que va a ser la causa de estos pacientes, de náuseas y vómitos constantes en estos pacientes. Generalmente pasa con náuseas y vómitos y no saben qué es lo que les está ocurriendo. Existen con náuseas. ¿Ya? Y ahí, una vez que empiezan a elevarse los productos, los nitrogenados, eh, como la urea, por ejemplo, eh, va a haber un poco de condiciones que ya van a afectar sistemáticamente en varios aspectos, ¿no? Ya. Por ejemplo, eh, la anemia. Por ejemplo, la anemia. En estos pacientes, la anemia se da por varias causas, ¿no? Por ejemplo, se reduce la vida media de los eritrocitos, prácticamente a la mitad, ¿no? Si los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, entonces estos prácticamente se reducen a la mitad. Eso sería una de las causas de anemia en estos pacientes. Otra causa sería justamente los efectos tóxicos de la urea en la médula ósea, ¿ya? Entonces, estos pacientes van a tener tendencia a la anemia, ¿ya? Eh, otro mecanismo, otro mecanismo por los cuales se produce la anemia es porque obviamente el riñón en su alteración estructural ya no produce la eritropoyetina, ¿sí? No produce eritropoyetina, entonces no se estimula a la médula ósea. Y estos pacientes tienen tendencia a la anemia, ¿ya? Otros factores, otras causas que me producen anemia en estos pacientes es, por ejemplo, que estos pacientes tienen tendencia a sangrado gastrointestinal, ¿ya? Tienen tendencia a sangrado gastrointestinal y eso también va a contribuir a la anemia. De la anemia en estos pacientes es normocítica, normocrónica. Es netamente la anemia de trastorno crónico, ¿ya? Entonces, así mismo tenemos una deficiencia de hierro que puede estar relacionada pues, a los sangrados que tengan estos pacientes también, ¿ya? Entonces, más o menos así, ¿no? Y como mencionaron también en la clase pasada, por ejemplo, a nivel hormonal, la alteración a nivel hormonal en estos pacientes, ¿sí? Acuérdense ustedes que si al tener también, por ejemplo, proteinuria, obviamente va a disminuir la cantidad va a disminuir la cantidad de proteínas en sangre. Y acuérdense ustedes que las proteínas, muchas de estas son transportadoras. Entonces vamos a tener un problema. Eh, Asimismo, estos productos, eh, estos productos nitrogenados también van a tener afectación en el sistema inmune, ya que van a disminuir, por ejemplo, ciertas las funciones plaquetarias también y van a disminuir la quimiotaxis de los leucocitos, ¿ya? Entonces vamos a tener también problemas eh, inmunológicos. Y acuérdense que las inmunoglobulinas son proteínas también. Entonces vamos a tener problemas con estos pacientes, ¿ya? Entonces son más o menos ciertas condiciones que nos van que vamos a tener en estos pacientes con enfermedad renal crónica.
o con insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Eh, bueno, entonces asimismo, ¿cuáles son los síntomas generales? Los síntomas generales, eh, ¿ya? Entonces los síntomas generales, por ejemplo, siempre debilidad, eh, fatiga, astenia, ¿sí? Anorexia, especialmente, bueno, anorexia. eh, y como les mencioné, una disminución de la resistencia a infecciones. Los pacientes son inmunodeprimidos. Todos nuestros pacientes renales clínicos son inmunodeprimidos, como el paciente diabético. El paciente diabético que tiene ya niveles de azúcar de 200 miligramos por decilitro, ya uno debe considerar que es un paciente inmunodeprimido. Entonces, por esa razón, ellos padecen de infecciones a repetición. Y según el contexto de edad del paciente, pues, en general van a ser infecciones de vías urinarias, ¿no? Seguido de neumonías, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estos pacientes son inmunodeprimidos y así tenemos que considerarlos como tal, ¿ya? Síntomas cutáneos, ¿ya? Por ejemplo, síntomas cutáneos, la palidez, característica en estos pacientes por la anemia que tienen ellos. En general, tienen unas hemoglobinas de 8 9, 8 o 9 cuando uno los diagnostica eh, como con su enfermedad crónica. Ellos pálidos, asténicos, van a la consulta y cuando vemos esa hemoglobina de 8, 9, bueno, depende del paciente, también 7 y la edad, ¿no? Eh, Sequedad de piel, hay estos pacientes hacen equimosis muy rápido, se golpean equimosis, este, prurito, por ejemplo, en estadios avanzados, estos pacientes presentan mucha picazón en la piel, mucha picazón, ¿no? Que puede ser por los depósitos de calcio que se ponen en el celular subcutáneo o por los depósitos de urea que hay en estos pacientes. Entonces es un prurito que cuando vemos al paciente también lo vemos eh, que tiene lesiones en la piel por el rascado, ¿ya? Y estos pacientes suelen hacer, por el rascado, suelen hacer celulitis, se infectan. Entonces ingresan con celulitis por lo que se rasca, por lo que les pica, por lo que es un prurito que no calma así nomás, no se le da loratadina, etcétera, pero no les calma así nomás, ¿ya? Entonces los pacientes requieren de diálisis para ir mejorando su condición, para que empiecen a remitir estos síntomas cutáneos como el prurito, ¿ya? Es bastante, bastante desagradable según lo que refieren ellos, ¿ya? Eh, en aparato circulatorio, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros principalmente? Ya, vamos a tener hipertensión arterial, sí, hipertensión arterial, los efectos, por ejemplo, de la urea sobre el corazón, efectos deleterios de la urea sobre el corazón, sí, puede haber insuficiencia cardíaca, arritmias, la llamada pericarditis urémica, ¿ya? Entonces, eso se puede ocurrir en estos pacientes con enfermedad renal crónica. A nivel del aparato eh, respiratorio, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros como principal o como alteraciones en estos pacientes? ¿Ya? Edema pulmonar. ¿Perdón? El edema pulmonar. Claro, puede haber edema pulmonar, sí, desde luego, ¿no? Desde luego puede haber edema pulmonar, ¿sí? Derrame pleural, la respiración acidótica que tienen estos pacientes, que es la respiración de Kussmaul. Acuérdense ustedes esa respiración de Kussmaul, ¿sí? La pleuritis urémica, ¿sí? Entonces son situaciones que vamos a encontrar en estos pacientes en estadios avanzados, ¿no? Es decir, complicaciones con las cuales nos llega el paciente a la emergencia cuando ya estaba
necesidad dialítica hace tiempo, pero el paciente no se hacía la diálisis, ¿no? Entonces ellos llegan y a la emergencia con las complicaciones, ¿ya? Trastorno del aparato digestivo, por ejemplo. Aparato digestivo. eh, por ejemplo, gastroenteritis, úlceras gástricas o duodenal, por ejemplo, ¿sí? Y en general, sangrado del tubo digestivo. ¿Sí? Que pueden hacer esto, sangrado del tubo digestivo. Sí, esto, yo les digo, yo cuando bueno, a los residentes les digo, todo paciente renal crónico considérenlo un sangrador, porque ellos sangran. Entonces, eh, siempre hacen sangrado. Y como estos pacientes, cuando entran a diálisis, hay que poner insulina, perdón, heparina, ¿sí? Para que no se coagule la sangre en el circuito de extracorpóreo. Entonces, estos son factores también que hacen que el paciente sangre más. Entonces, por eso es que en muchas de las situaciones el nefrólogo indica heparina, solo recircular y eliminar, para que no, recircular, para que no entre, o sea, no haga contacto con el paciente. ¿Ya? Estos pacientes también tienen la llamada la halitosis urémica. La halitosis urémica, o sea, tienen un característico. Entonces uno lo puede percibir. Eh, hace años, bueno, ahora es difícil, ¿no? Y más que todo en el contexto pandémico actual, ¿no? Pero hace años, pues, incluso cuando no usábamos tanto las mascarillas, yo le decía a mis estudiantes, los internos, ¿no? Que olamos al paciente. O sea, el paciente llega y nosotros olemos al paciente y podemos definir si el paciente, por ejemplo, está urémico o el paciente es cirrótico, por ejemplo. Entonces el paciente huele y uno puede tener una idea de lo que está ocurriendo con el paciente. Eso era lo que hacían los antiguos clínicos. O sea, obviamente no es que vamos a ponernos al paciente, acercarnos a olerlo, ¿no? Sino percibir su olor. No vamos a estar ahí, huele, ¿no? ¿Ya? Sino obviamente percibir su olor, ¿no? ¿Ya? Entonces eso hacían los clínicos antiguos, era el ojo clínico y el olfato clínico. Entonces, por ejemplo, los olores de las diarreas, la Escherichia coli huele diferente a una diarrea de estafilococo, por ejemplo, son olores diferentes y uno puede decir, esto puede ser esto es. O sea, es así, ¿no? Es así. Entonces, por eso, inicialmente. O, por ejemplo, la pseudomonas del pie diabético, ¿ya? Cosas así. Entonces, por eso sí era importante percibir, ¿no? Esos dolores. ¿Ya? ¿Ya? También estos pacientes, obviamente, acuérdense, náuseas y vómitos, que es lo que inicialmente hacen ellos, y también pueden presentar eh, hilo paralítico y pancreatitis. También pueden presentar pancreatitis aguda estos pacientes. ¿Ya? Entonces, justo hace unos 2 días, 3 días, se ingresó un paciente con pancreatitis aguda, pero era una descompensación de su insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces imagínense, el paciente con pancreatitis aguda, acuérdense que tenemos que meterle full volumen, hidratarlo full, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cómo hidrata un paciente que está con insuficiencia renal crónica, que le hemos detectado insuficiencia renal crónica hace rato? Entonces obviamente hay que infundir líquido con cuidado, ¿ya? Y tratar su patología, su desencadenante. En este caso, la insuficiencia renal. A nivel aparato nervioso, músculo esquelético, músculo, neuromuscular, por ejemplo. Entonces, estos pacientes eh, empiezan a tener problemas de la memoria, empiezan a tener ciertos problemas de memoria, problemas en la concentración, sí, somnolencia, pacientes, por ejemplo, inicialmente no pueden dormir, no duermen, insomnio, ¿sí? O se mantienen somnolientos. ¿Ya? Entonces acuérdense que la somnolencia es un estado patológico en el cual el paciente se duerme. El paciente se duerme y cuando uno lo estimula, el paciente se reactiva y puede obedecer órdenes simples y complejas. ¿Ya? Pero cuando uno deja de estimularlo, el paciente otra vez tiene tendencia a dormirse. Entonces esa es la somnolencia en estos pacientes. ¿Ya? Son pacientes también así mismo apáticos, irritables,
Y miren, una característica bastante interesante de estos pacientes es que son muy malhumorados, o suelen ser la mayoría malhumorados, ¿ya? Suelen ser malhumorados, entonces hay que tener mucha paciencia con este tipo de pacientes porque todo les apesta, todo, todo les apesta, todo les cae mal, y especialmente ellos como que tratan de sacar esto como la familia, porque afuera de la familia en la mayoría son un amor en la mayoría de la familia, ya, cuando están en su, pero de ahí con la familia, todo les apesta, todo, en general, malhumorados, ¿no? ¿Ya? Asimismo, estos pacientes en estadios avanzados pueden presentar la encefalopatía urémica, ¿sí? Empiezan a tener alteración del sensorio y empiezan a complicarse, ¿ya? Otras complicaciones que tienen estos pacientes a nivel neuromuscular, el síndrome de las piernas inquietas, que bien lo mencionaron ahí ustedes, síndrome de las piernas inquietas. El paciente refiere una molestia, pero que no la puede especificar. No la especifica, pero la tiene, mueve las piernas. Y a mí lo que me han dicho los pacientes es como que las piernas se les quieren ir, es lo que me han dicho cuando he preguntado, pero más específicamente, ¿ya? Hay pérdida de reflejos tendinosos profundos, por ejemplo. Puede haber la debilidad muscular, obviamente. Asterixis, que es lo que puede haber los calambres en ciertos grupos musculares o calambres, ya, que es una característica que pueden tener este tipo de pacientes. Y que me está diciendo que hay alteración. Esta alteración que puede ser, por ejemplo, eh, eh, con el calcio. ¿Ya? Puede haber alteración. ¿Ya? Nivel del aparato reproductor. Ya, entonces habían mencionado algunas cosas en la clase pasada con el sistema reproductor, por ejemplo, en las mujeres hay alteración del ciclo menstrual. Definitivamente se trastorna el ciclo menstrual. Oligomenorrea, menorrea secundaria. Ya, en general, por ejemplo, suele haber infertilidad, disfunción sexual, disminución del libido, impotencia, ya en varones, ¿ya? Pero obviamente sí hay mujeres que han quedado embarazadas y estando en diálisis o en su etapa renal, o sea, sí, definitivamente, ¿ya? Y ahí hay mecanismos para poder eh, tener el producto, el bebé, pero obviamente hay mucho más riesgo, pues, con la vida de la madre, ¿no? Por complicaciones. Pero en, en algunos casos que he visto, pues, eh, se ha logrado tener el producto, ¿ya? Bueno, bien, entonces, a ver, con este preámbulo vamos a ver un casito de análisis para ir viendo un poco la secuencia de qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Con el paciente renal, ¿ya? Entonces voy a compartir otro.